Hola amigos, hoy os traigo este microvídeo donde os quiero comentar, os quiero explicar dónde se encontraba el famoso puente de Alfonso XIII. Hoy me he venido junto al puente de las Delicias, donde estuvo el antiguo meandro de los Gordales y por tanto el meandro y la dársena, que es lo que tenemos aquí justamente, formaban una especie de Y. Aquí se unían, iban directamente hacia lo que es hoy la Torre del Oro, que es el antiguo cauce, el cauce histórico del río Guadalquivir, que como decimos ya es una dársena. Estos proyectos hidrológicos se hicieron a comienzos del siglo XX para salvar a la ciudad de Sevilla de las inundaciones que constantemente teníamos y además también porque en 1929 se iba a celebrar el famoso certamen de la Exposición Iberoamericana justamente aquí al lado, en estos terrenos del puerto de Sevilla. Como podéis observar, al fondo está el Puente de las Delicias. Es un puente levadizo, son dos estructuras en uno, es de 1991. Es uno de esos puentes que se levantaron con motivo de la Expo, pero en esta ocasión del 92. Así que es uno de los puentes contemporáneos que cruzan hacia este lado del río. Bueno, pues me preguntaba dónde estaba ese antiguo puente de hierro o de Alfonso XIII que cruzaba desde aquella orilla donde está hoy el Náutico hasta esta, que te llevaba hacia la avenida de Moliní. Pues he encontrado, creo, la respuesta que tantas veces me he hecho y que en ningún otro lugar había encontrado exactamente dónde estaba la embocadura de ese famoso puente de hierro que hoy está totalmente desmontado, muy cerca. Vamos a verlo. Y luego, bueno, justamente allí donde están las embarcaciones, que es el Náutico, el muelle del Náutico, pues desde allí cruzaría ese famoso puente de hierro o de Alfonso XIII. Y bueno, vamos a ver, porque en vistas aéreas se ve que el puente estaba como en diagonal. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde realmente descansaba? A este lado de la orilla de la dársena del Guadalquivir. Una vez que nos giramos y enfocamos hacia este lado, veis, nos encontramos una escalinata donde además aprovechamos para denunciar que está todo lleno de suciedad, todo lleno de cristales y de restos de botellón, y que por favor las autoridades competentes pues deberían tener un poco más en cuenta esta zona, porque como digo se encuentra un estado de suciedad muy lamentable. Pues si subimos esta escalinata llegaríamos al nivel original del suelo de lo que era la tarima sobre el río Guadalquivir, sobre aquella dársena, aquella tarima del puente Alfonso XIII. Pues una vez que hemos subido esta escalinata, ahora nos encontraríamos a un nivel mucho más alto. Como decía, este es el nivel de suelo original del tablero del puente de hierro o de Alfonso XIII. Y conforme nos vamos girando, nos encontramos justamente aquí detrás una estructura realizada en piedra, ladrillo y hormigón, con una decoración, con unos motivos, y que además hace forma, o que tiene una planta en forma de semicircunferencia.
fondo la dársena del Guadalquivir y de nuevo esa estructura monumental que, claro, yo lo veía en mapas y fotografías aéreas de la Exposición Iberoamericana de 1929 y entonces se veía que la embocadura pues hacía una forma como semicircular. Y luego tiene unas cartelas donde podemos ver los símbolos reales y también tiene una fecha en la parte posterior. Todo el aspecto que tiene, además de ese tiempo, un aspecto regionalista. Yo en otros momentos he venido a visitar toda esta parte, me he preguntado realmente si esta es esa estructura antigua, esa especie de rotonda monumental que servía de embocadura para pasar al otro lado del río, para tomar el puente de Alfonso XIII o de Hierro. Claro, pero la decoración con los motivos de la realeza, con los motivos de la monarquía, en esa época reinaba Alfonso XIII, pues son muy significantes, pero por otro lado también ya he visto como en la parte superior, justamente ahí, pues tenemos la fecha 1926, que es la fecha en la que se inaugura el famoso Puente de Hierro. Pues desde aquí se ven muy bien las distintas alturas y el escalonamiento. Si observáis justamente arriba esa glorieta decorativa, esa glorieta monumental con ese gran abrazo. Luego, como veis, todo esto sería la zona del basamento del tablero, que hoy se ha pues articulado por medio de esa escalinata y luego ya directamente el tablero que cruzaba hacia el otro lado del río. Bueno, pues desde este punto se ve bastante bien. Como veis, la estructura semicircular la tenemos aquí y en medio hay una apertura. Abajo, como veis, todo ese murete donde se ven todos los grafitis era el comienzo del tablero, de ese tablero que cruzaba por encima del río Guadalquivir, que hoy ya está totalmente destruido, Pero si observáis justamente aquí, bueno, y en el otro lado también lo tiene, se ve el corte de haber tenido toda esa base para toda esa tarima, Otra de las señales que me han dado a comprobar que este era ese sitio, esa embocadura del Puente de Hierro, es que, como veis, justamente ahí detrás nos encontramos un pabellón de la Expo Iberoamericana, que es el antiguo pabellón de Carabineros, y en una vista aérea se observa cómo está el puente a su derecha, a la derecha del edificio, al otro lado del Puente de las Delicias. Y luego, fijaos también, toda esta zona era un jardín en arrecife que pueden verse también en esas tomas aéreas, y que, bueno, algún parterre ajardinado queda todavía de esa época. Podemos comprobar en esas fotografías, en esas pruebas, cómo también pasaba por delante de lo que era el pabellón de la Marina y la antigua arrendataria de tabacos, que es el edificio, el pabellón de la Marina, este de ladrillo que tenemos ahí con torre, y luego uno pequeñito que hay justamente detrás de color blanco y con teja árabe. También ahí al fondo nos encontramos la avenida de Moliní, que era la continuación de esta embocadura del Puente de Hierro. Pues desde aquí, justamente delante de lo que es esa rotonda semicircular ajardinada, y delante de este hoy
hito monumental del puerto de Sevilla. Bueno, el puerto de Sevilla lo adquiere en el siglo XIX a la Fairbairn de Manchester y bueno, esta grúa estuvo colocada pues cerca de lo que hoy es el puente de Triana, y conforme el puerto fue ampliándose hacia el sur, pues también esta grúa fue bajando hacia lo que es la cabecera hoy del muelle de Las Delicias, que lo tenemos justamente aquí. Es una reliquia de la actividad portuaria que ha tenido esta dársena del Guadalquivir desde el siglo XIX hasta el siglo XX, porque como sabéis la actividad portuaria hoy está mucho más al sur. Me despido y también con una vista maravillosa de lo que son los antiguos pabellones de la exposición iberoamericana y continuación de lo que es la avenida de Molinís. Nos vemos en la siguiente, y si te gustan estos microvídeos, quieres apoyarme y quieres que siga realizando algunos más, por favor darle a un me gusta a este vídeo y también activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes. Hasta entonces, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.